pasar a grosso modo un examen de ejercicios mágicos. Y luego entraremos en el meollo mismo de la autorrealización. Pero quiero que avancemos en una forma muy práctica. Porque necesitamos ser prácticos. Solamente nos vamos a quedar nada más que en la teoría. Vamos, necesitamos ser prácticos, en un sentido. Y la misma autorrealización íntima del ser es cuestión de práctica. Bien sabemos nosotros que en el chakra, entre las dos cejas, en la región del entrecejo, hay una glándula muy importante. Quiero referirme esta vez a la glándula pituitaria. Ella secreta 7 clases de hormonas. En la medicina se usa la pipitrina. En la cuestión de obstetrismo, para acelerar los partos o ayudar a los partos. Esa glándula pituitaria no, entonces yo no veo que usted. Esa glándula pituitaria incuestionablemente está gobernada por Venus, y Venus se haya asociado con el cobre. Así pues, en esa glándula hallamos nosotros, y desde el punto de vista psíquico, un chakra o centro magnético. Este chakra tiene 2 pétalos y 96 radiaciones. Cuando gira este chakra, se adquiere la clarividencia. Pero este chakra puede girar de 2 modos. Si gira de izquierda a derecha, tienen ustedes la clarividencia positiva. Ven cuando quieren ver. Y si ustedes no quieren ver, pues sencillamente no lo usan, no ven. Mas si quieren ver, ven. Pero cuando ese chakra gira negativamente, de derecha a izquierda, entonces ven contra su voluntad. Se convierten sencillamente en médiums videntes, tal como lo enseña el espiritualismo. Un médium vidente no es dueño de sus facultades. Eso debe contra su voluntad. Cuando no quiere, piensen ustedes lo grave que es. Bueno es que uno se concentre y pueda ver, pero por su voluntad. Pero eso debe ir contra su voluntad, de manera que va a estar tranquilo. De pronto se prende un monstruo, de la calle lo ataca, y si está en medio de una reunión con gente muy decente y tal, y ante el monstruo se sorprende, da unos cuantos alaridos, unos cuantos gritos, sale corriendo, la gente se queda mirando y a ver qué pasó. Cuando muchos lo llevarán a donde el psiquiatra, y de ahí al manicomio. Ese es el caso del medio vidente. Sí, pues hay que hacer girar ese chakra de izquierda a derecha, positivamente, para que se forme una idea mejor. Ese chakra se hace girar en la misma dirección de las manecillas de un reloj, pero cuando vemos al reloj de frente, no de lado, sino de frente. Si lo miramos frente a frente, vemos cómo gira. Así debe girar ese chakra, izquierda a derecha. Es fácil desarrollarlo. Sencillamente uno coloca, vean ustedes, coloca uno pues un vaso
Ahí. Se sienta uno cómodamente. En el fondo del vaso pone un espejito y pone también algunas gotas en el agua del azogue o mercurio. Bien sabemos en ciencia oculta el valor del mercurio. Ponen algunas gotas en esa agua para que se cargue con mercurio. Después, sentado uno cómodamente a cierta distancia, se concentra uno en forma tal que la mirada atraviese el cristal y caiga exactamente en el centro del vaso, en el centro exacto de la circunferencia. Hay un mantra que hay que pronunciar. Es el mantra de los misterios isiacos, que se pronuncia Isis, se reparte en 2 sílabas. Así se pronuncia el mantra Isis. La S es como un silbo dulce y apacible. Al entonarla como es debido, es claro que hace vibrar el chakra frontal de izquierda a derecha. Así pues, 10 minutos diarios. Ahora, si alguien pudiera practicar este ejercicio durante 30 minutos diarios, el avance sería más rápido. Lo interesante de este ejercicio es que se pueda practicar durante 3 años seguidos, sin dejar un solo día de practicar. Se puede practicar ya sea de día, de noche, a la hora que se quiera, pero practicarlo. Y si uno va de viaje, pues tendrá que practicarlo donde llegue, al hotel donde pueda, pero no dejar pasar el día sin el ejercicio. Si alguien en la vida tuviera esa tenacidad para no fallar un solo día, ese alguien adquiriría la clarividencia. Por ahí a los 15 días o a los 20, comienza uno a ver en el agua colores de la luz astral. Por ahí a los 3 o 4 meses o 6 meses, todo depende del desarrollo psíquico de cada cual. Si pasa un carro por la calle, uno ve una cinta de luz y también ve el carro moviéndose sobre esa cinta de luz. Esa cinta de luz es la calle y el carro se ve claramente moviéndose en esa cinta. Después de cierto tiempo, poco más o menos un año, ya no será necesario para ver exclusivamente el vaso con agua. Sin embargo, practicará su ejercicio. Después de unos 3 años, ya no necesitará el vaso para nada. Podrá ver directamente en la luz astral. Le bastará querer ver y verá. Ya tendrá entonces la clarividencia. Obviamente, cuando se llega a ese grado, ya se ve el aura de las personas con una naturalidad sorprendente. El azul, por ejemplo, indica espiritualidad. Un aura verde, bien verde, indica desconfianza o celos. Por ejemplo, verde, celos. Verde brillante, escepticismo. El gris plomizo, egoísmo. Un gris moreno, pero no plomizo, tristeza, melancolía. El rojo centelleante, ira. El rojo color de sangre, muy sucio, lujuria. El negro, odio. El amarillo, inteligencia. El anaranjado, orgullo.
el violeta, mística, trascendental, elevada, etc. Así pues llega el día en que uno ve el aura de las gentes, pero tiene que estar siempre usando ese órgano para que funcione, porque órgano que no se use se atrofia. ¿Cómo se usa? Hay que cerrar los ojos y tratar de ver con el chakra frontal, romper las tinieblas, por decirlo así, para ver la luz astral o para ver las auras de las gentes. En principio, el aprendiz de clarividente resulta, dijéramos, muy entrometido en vidas ajenas, y esa mala costumbre hay que dejarla. Tiene la tendencia a ver el aura de fulano para ver si es cierto que está con fulano, o a ver el aura de fulana a ver si se le está jugando sucio con sultano. Notar que eso es gravísimo, porque así no se desarrollan las facultades. No, para que se desarrollen los poderes se necesita pues aprender a respetar a los demás, no meterse en la vida privada de las gentes, aunque a simple vista vea el aura de las personas, saber disimularlo, no decirlo, saberlo callar, ver la cosa y guardar silencio. Si así procede uno, se le desarrolla armoniosamente el chakra ese espléndido de la clarividencia. La meditación también desarrollará ese chakra. Acostarse uno en su cama tranquilo, con la cabeza hacia el norte, relajar bien su cuerpo, que ningún músculo quede en tensión. Enseguida, imaginarse una tierra fértil, lista para ser sembrada. Imaginarse que está depositando la semilla de un rosal en esa tierra. Imaginarse que esa semilla está germinando, que va creciendo, que va desarrollándose, que va echando espinas y hojas, hasta que al fin un día aparece la flor, la rosa, símbolo viviente del logo solar. Luego, ir un poco más allá, imaginarse después cómo los pétalos de la rosa van cayendo, cómo las mismas hojas se van marchitando, cómo la misma planta va envejeciéndose hasta convertirse en un montón de leños. Eso es grandioso, ese tipo de meditación basado en el nacer y en el morir de todas las cosas desarrollará la clarividencia, la desarrollará, ayudará, coadyuvará en el desarrollo de ese sexto sentido maravilloso. Ese paso es fundamental. Mucho más tarde viene otro paso que es aún más trascendental. No olviden ustedes que imaginación, inspiración, intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Una vez que uno sea capaz de ver la luz astral, una vez que sea capaz de ver el aura de las gentes, una vez que sea capaz de ver a los elementales de las plantas, tendrá que pasar al siguiente escalón, que se llama inspiración. Continuando con el ejercicio sobre el nacer y el morir de todas las cosas,
podemos también alcanzar el peldaño de la inspiración. Si imaginamos que hemos sembrado la semilla y que el rosal va creciendo poco a poco, que está echando espinas, hojas, y que al fin echa rosas, podemos también pensar en el morir, ya que el rosal hasta convertirse en un montón de negro, y luego sentirnos inspirados. Ha desaparecido el rosal, pero debemos sentir en nuestro corazón la inspiración. Esa inspiración que deja el proceso del nacer y del morir en todos los corazones. Esa inspiración que nace de la comprensión. Uno llega a saber que todo lo que nace muere. Que deviene pues un algo allá, que se llama inspiración. Hay que procurar entrar en un estado de amor hacia todo lo creado, de amor hacia lo divino, para que surja en uno la inspiración. Llegará el día en que uno podrá no solamente ver, sino al mismo tiempo sentir inspiración. Por medio de la inspiración llega uno más hondo todavía, porque no solamente puede ver un árbol lejano o el elemental de un árbol, sino que a través de la inspiración llega uno a sentir con ese elemental, llega uno a sentir la vida de esa criatura en el corazón. Imaginación e inspiración e intuición. El tercer peldaño es la intuición. Cuando uno es capaz de imaginar algo, cuando es capaz de sentirse inspirado y de llegar hasta derramar lágrimas al contemplar ese algo, entonces siente ya también algo más profundo, más hondo. La voz del silencio, de que hablara Elena Petronila Blavatsky, la intuición. La intuición es maravillosa. Por medio de la imaginación puede ver un mundo más claro. A través de la inspiración puede llegar a un mundo mental. Pero la intuición lo lleva a uno mucho más lejos. La intuición lo lleva a uno al mundo del espíritu puro. Entonces puede uno contemplar allá el espectáculo de la naturaleza, del universo. Ver a la naturaleza, al universo, tal como es. Moverse en el mundo del espíritu puro. Platicar uno con los devas, con los Elohim o Prajapatis, con esa hueste creadora del demiurgo. Poder hablar directamente con ellos, para recibir de ellos la enseñanza, la sapiencia. Esto es intuición. No olviden pues que la imaginación, la inspiración, la intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. En principio es rudo el trabajo. Conviene empezar con el ejercicio, con el paso de agua. Cerrar los ojos para tratar de romper las tinieblas y ver el mundo más claro. No olvidar el mantra Nisis. Practicar la meditación, imaginando lo que quiera imaginar. Ese es el primer paso. Imaginación. El segundo es ser capaz de sentirse inspirado. Pasar más allá de los razonamientos, de las palabras, hasta el grado de sentir la palpitación de todos los corazones del universo en sí mismo. Llegar a sentirse hermano de los ríos, hermano de las aves que vuelan, hermano del árbol. Llegar a comprender que todo el universo, en general, ha sido creado por la palabra.
Cuando uno llega a tal grado de inspiración, el conocimiento es mayor. En fin, por ese camino de inspiración, de oración, de exaltación, se consigue penetrar en el reino de la intuición. Ese es el reino del espíritu puro. No sería posible entender realmente a los seres estrictamente espirituales que viven allá en la región de los Elohim si uno no tuviera desarrollada la intuición. ¿Cómo entendería uno? Si es que ellos hablan en cierta forma, de cierta manera, que si uno no es intuitivo, pues no entiende. Hay que saberlos entender. Todavía recuerdo hace muchos años, muchos, tal vez unos 40, 45 años atrás. En aquella época yo andaba todavía de capa caída, como dicen, de bodhisattva caído. Sin embargo, es obvio que no había perdido mis facultades. Y en el mundo astral se me ocurrió invocar nada menos que al ángel Baruch, que fue el maestro instructor de Jesús de Nazaret. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si Jesús es el maestro de maestros. Yo no les niego a ustedes eso. Pero ustedes no me pueden negar que él estuvo en Egipto y que allá se sentó en los banquillos a recibir clases como las están recibiendo ustedes aquí. También tuvo que, dijéramos, repasar todo el curso de enseñanza antes de entrar a cumplir la gran misión que cumplió. Y su gurú entonces era el ángel Baruch. Pero vean ustedes a lo que se me ocurrió a mí llamar, nada menos que al ángel Baruch, al maestro de Jesús de Nazaret. Bastante atrevido, ¿verdad? Y época en que andaba yo de capa caída, como dicen. Bueno, vino a mí el ángel Baruch. Sí, vino a mí. Es un Elohim muy antiguo. Vino él. Tiene una sapiencia única. Claro. Salió de entre el interior de la tierra. Sí, señor. ¿De dónde salió? Del corazón de la tierra. Se abrió una compuerta y junto con sus discípulos se acercó a... Soy el ángel Baruch, respondió. ¿Para qué me habéis llamado? Necesito platicar contigo, fue mi respuesta. Bastante atrevido yo en aquella época. Sí, es que así es uno, cuando anda de capa caída, todo lo considera tan fácil. A mí no se me hizo difícil poder platicar con él. Bueno, se sentó en un cómodo sofá y me dijo, podéis hablar en ese lenguaje que ellos tienen, que no es un lenguaje seco como el que nosotros por acá abajo, sino dulce, podéis hablar. En ese momento parecía el ángel Baruch una hermosa doncella. Pues bien sabido es que todo ser divino tiene dos almas, el alma espiritual, que es femenina, el alma humana, que es masculina. Él puso a flote su alma femenina, es decir, su valquiria, para platicar conmigo. Lo primero que le dije fue lo siguiente: necesito una clave para despertarle la clarividencia instantáneamente a cualquier ser humano.
maestro se quedó, o aquella dama maestra, se quedó mirándome y me responde: no puedo daros esa clave. Bueno, entonces necesito otra clave. ¿Cuál? Necesito una para que todo ser humano pueda salir instantáneamente del cuerpo físico y astral, cada vez que le dé la gana. No era muy cierto, no eran muy hermosas las frases que yo estaba utilizando, ¿no? No eran, por cierto, la frase que yo usaba en mi iniciado. Claro, tenía yo bien gordo. ¿Qué más se podía esperar de mí? Entonces responde el maestro: tampoco puedo daros esa clave. Entonces, de perdida, estaba yo en aquella época, hace unos 45 años, de capa caída, pues yo había venido a este mundo como Gonzalo caído. Le dije: bueno, entonces una clave como para levantar dinero. Pues bien mal estoy. El maestro responde otra vez: tampoco puedo daros esa clave. Pero claro, me quedé mirando a aquella dama inefable, acostada en un cómodo diván, con una hermosa cinta en la cabeza, ¿no? Pues francamente, ¿no? Pues uno, como es hombre de sexo masculino, ¿no? Pero me pareció hasta guapita, pero me iba pareciendo cada vez más simpática, ¿no? Lo único que no le dije: estás guapa, ¿no? No, hasta allá no llegué. Pero sí en mis adentros sentía que como que estaba muy simpática, ¿no? Bueno, al fin el maestro, yo estaba contemplándola y cada vez me parecía más guapa, ¿no? Y verdad que se veía bellísima. Pero muy pronto hube de ser sorprendido por algo terrible. Eso sí no lo aguardaba yo. Resulta que estaba yo viendo a la valquiria del alma espiritual, que es femenina. Pero el maestro echó su alma espiritual para el fondo de su conciencia superlativa y puso a flote su alma humana, la cual es masculina. Al ponerla a flote se verificó el cambio. Entonces me encontré ante un anciano terrible que lanzaba rayos y truenos por todas partes con el cetro de mando. Yo quedé pues asombrado, eso de que estoy contemplando una bella damita inefable, que está pareciendo guapa, de pronto se me transforma en un varón terrible que lanza rayos y centellas. Eso no fue una sorpresa, eso fue terrible como sorpresa. Comprendí que estaba metiendo la papa, me la estoy metiendo hasta... No me queda más remedio que pedir perdón, no más. Sí, yo francamente todo humillado en tierra me prosterné, ¿no? Mordiendo el polvo y pidiendo 50,000 perdones, habidos y por haber, perdóname, le decía, no vuelvo a tener esa clase de pensamientos, 50,000 cosas. Sí, aquel velado se volvió en su manto de púrpura. Olín, de fama. Luego me bendijo. La bendición, basta. La bendición, basta. Y después de bendecirme, habló con una perfección única. Me dijo: estáis mal acompañados. Se refería a los yoes que cargaba ahí, que no eran unas mansas palomitas. Sí. Y luego me dice algo más: hubo un poco de falta de respeto, pero mientras el amor persista, todo está bien. El amor todo lo perdona. Yo inclinado, prosternado, reconociendo mi mentira de patas, pero no me quedaba más remedio, humillado. Me bendigo y se fue. Me quedé mirando esa perfección de criatura. Bueno, humano, puro. Sus discípulos, otros ángeles. Los ángeles, tienen discípulos ángeles. Inmediatamente el maestro abrieron una compuerta y descendió por ahí hacia el corazón de la tierra. Y ahí, al fin, yo me quedé perplejado.
Pues a corregirme, no me quedó más remedio. A corregirme, corregir la palabra. Por ahí comencé. Doña la tendencia está hablando de don Raimundo y todo el mundo. Y desde ese momento en adelante, al haber visto esa perfección en la palabra del ángel varón, empecé a corregirme, a hablar con más cuidado, a no murmurar sin nadie, a amarrarme la lengua aunque por dentro estuviera que me reventaba, pero callarme, hablar estrictamente la verdad. Bueno, desde ahí para acá sentí que ese ejemplo era para mí espantoso, fue espantoso. Me resolví a cambiar, pero a cambiar de verdad. Comprendí que estaba en el lodo de la tierra, que estaba, realmente venía mal acompañado, como él me lo dijo. Multitud de yoes perversos cargaba el interior. Y es obvio que tuve que dedicarme a disolver esos yoes. Al platicar con el ángel varón, si no hubiera tenido yo un chispazo de intuición, no hubiera entendido. ¿Por qué no quiso? ¿Por qué me dijo estáis mal acompañados? ¿Por qué no quiso darme esas claves que yo pedí? Eso no se puede entender sino con intuición. ¿Por qué no quiso darme la clave para despertarle la clarividencia a cualquier instantáneamente? ¿Por qué no quiso darme la clave para poder desdoblar a alguien o para enseñarle a la humanidad cómo desdoblarse cada vez que quisiera? Silencio. Solamente lo vine a entender con la intuición. De manera, hermanos, que imaginación, inspiración, intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Si uno se encuentra con un Elohim cara a cara, solamente puedo entenderlo si es intuitivo. Si no es intuitivo, ¿cómo podría entenderlo? ¿De qué manera? Uno necesita ser intuitivo para poderlo entender. Muchos años atrás, tuve otra escena extraordinaria. En un santuario maravilloso hice una invocación. Había exactamente en el centro mismo del santuario una piedra triangular. Y la piedra estaba sostenida sobre una columna firme. Entonces llamé a Minerva, la diosa de la sabiduría. De pronto la piedra aquella triangular pareció animarse, resplandeció, y en el centro de esa piedra apareció el rostro de Minerva. Su respuesta fue concreta. Soy Minerva, me dijo, la diosa de la sabiduría. ¿Qué queréis de mí? La sabiduría, le dije. ¿Para qué quieres tú la sabiduría? Para ayudar a la humanidad. Minerva guardó silencio y desapareció. Solamente quedó la piedra triangular sostenida sobre aquel poste, sobre aquella columna de piedra. ¿Me había dado la respuesta a Minerva? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me la habría dado o no? Claro está que sí. Recuerden que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Claro, en la piedra estuvo la respuesta. Esa piedra triangular sostenida sobre una columna de piedra, una columna viva, ahí quedó la respuesta. ¿Qué representa esa piedra triangular? A las tres fuerzas del santo afirmar, el santo negar, el santo conciliar. Brahma, Vishnu, Shiva. La fuerza positiva, la fuerza negativa, la fuerza neutra.
el Padre, el Logos, el Espíritu Santo. ¿Y esa columna qué representa? Representa ese rayo original de donde esas tres fuerzas divinas emanaron. Aquello que Gurdjieff llamaría el activo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante. De ese activo Okidanok, o gran aliento, como dice la maestra Blavatsky, devienen esas tres fuerzas originales. Pero ese activo Okidanok a su vez deviene del sagrado sol absoluto. El activo Okidanok no podría crear por sí mismo el universo. Necesita desdoblarse en las tres fuerzas primarias para que ellas hagan alguna creación. Pero lo interesante de todo esto es que el sagrado sol absoluto quiere hacer cristalizar dentro de nosotros las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Si nosotros cooperamos con el sagrado sol absoluto, esas tres fuerzas vendrán a cristalizar en nosotros. Entonces nos transformaremos radicalmente. Habremos adquirido la sabiduría. Fue así como me contestó Minerva. Y me contestó con el silencio. Porque el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Que nosotros necesitamos de verdad hacer cristalizar las tres fuerzas cósmicas dentro de sí mismos, es verdad. Ustedes saben, el Espíritu Santo cristalizando en el organismo se convierte en el cuerpo astral, en el cuerpo mental, en el cuerpo causal. El Espíritu Santo cristalizando en nosotros nos hace de nosotros el gentil hombre, el hombre inteligente, capaz. El Espíritu Santo cristalizando en nosotros hizo a un San Germán, a ese hombre maravilloso que asombró a toda Europa durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. El Espíritu Santo cristalizado, sin Cagliostro, el hombre que transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes de la mejor calidad. Hacia el gentil hombre sabio por naturaleza. El Cristo cristalizando en nosotros, hacia un Jesús de Nazaret, hacia un Hermes Trismegisto, hacia un Gautama, el Buda, hacia un Quetzalcóatl, hacia un Krishna, hacia un Zoroastro o Zaratustra. Y el Padre cristalizando en nosotros hacia a un anciano de verdad. En sabiduría oculta entiéndese por anciano en el saber, anciano real, aquel que ha logrado cristalizar en sí mismo no solamente al Espíritu Santo y al Logos, sino también al Padre que está en su cuerpo. De manera que si un hombre cristaliza las tres fuerzas primarias dentro de sí mismo, ha logrado la sabiduría. ¿Qué más puede desear? Así pues, hermanos, la respuesta de Minerva fue realmente extraordinaria, maravillosa, formidable. Pero si yo no hubiera tenido intuición, ¿cómo hubiera podido interpretar? ¿De qué manera hubiera podido entender la voz del silencio? La respuesta de Minerva habría pasado para mí desapercibida. Afortunadamente me ayudó la intuición. Sí, pues, esa es una preciosa facultad que hay que desarrollar en nosotros. Pero empecemos por la escala más ruda, la escala inferior, la de la imaginación.
Prosigamos después con la inspiración antes de entrar en el reino de la intuición. El ejercicio que les he dado para la imaginación sí, es sencillo. También les he dado un mantra, también les he explicado la meditación, cómo usar la imaginación, cómo desarrollarla. Hay dos tipos de imaginación. Existe la imaginación mecánica y existe la imaginación consciente. La imaginación mecánica no sirve, es la fantasía. Y la fantasía está formada con los desechos de la memoria. Por lo tanto, no sirve. Se necesita de la imaginación consciente, de la imaginación activa, de la imaginación intencional. Ese tipo de imaginación desarrollado es grandioso, sublime. Ese tipo de imaginación desarrollado permitió a Leonardo da Vinci plasmar en el lienzo la Gioconda, que entre paréntesis, mucho se ha hablado sobre la Gioconda. Algunos suponen que fue la novia de Leonardo da Vinci. Se equivocan los que así piensan. Cuando uno mira la Gioconda, y yo los invito a ustedes a que reflexionen en esto, observen el cuadro de la Gioconda. Tiene nada de noviazgo, no aparece en ella nada semejante. Es un cuadro sublime, lo mira a uno y siente un éxtasis, un algo en el corazón, muy distinto a las emociones del tipo inferior. Siente un algo sublime, como si se encontrara uno frente a frente de un deituso, de un ángel. En la Gioconda no hay nada de voluptuosidad, ni de erotismo, ni de coquetería o algo que se pudiera parecer a cosa humana. No hay nada de eso en la Gioconda. Se necesita ser intuitivo para entender lo que es la Gioconda. Leonardo da Vinci, su impulso translúcido, captó la imagen de la Gioconda. Pero no es una imagen fantástica lo que él captó. Captó a su propia madre divina Kundalini. Y esa es la que pinta en el lienzo. Es su madre divina. ¿En qué me baso yo para decirles a ustedes que la Gioconda es la madre divina Kundalini de Leonardo da Vinci? ¿En qué me baso? Me baso en que soy alquimista y cabalista. Si ustedes miran el cuadro de la Gioconda, verán dos caminos, allá al lado y lado de la figura central. Uno de esos caminos es espiraloide, el de la izquierda, y va al agua. El otro es un camino más largo. En vez de irse al agua, se interna en un bosque. Ahí está la clave. El que entienda cuáles son los dos caminos sabe muy bien que Leonardo da Vinci se pintó a su divina madre Kundalini. El camino ese espiraloide que va al agua es la vía húmeda de la alquimia. Algunos iniciados, cuando llegan al estado legítimo de hombres reales, verdaderos, en el sentido más completo de la palabra, se definen por la senda espiral nirvánica, la vía húmeda. Esos se sumergen en el nirvana. Por allá de eternidad en eternidad toman cuerpo alguna vez. Y pueden tomar cuerpo en cualquier planeta del espacio para dar un paso adelante. De manera que ellos viven más que todo en felicidad. Son dichosos. Los otros
Los que escogen la vía seca, o sea, la directa, se internan en el bosque de la alquimia. Leonardo da Vinci pinta a su divina madre, Kundalini, entre los dos caminos. De la espiral, o sea, la vía húmeda, y entre a ese otro, de la directa, que se interna en el bosque de la alquimia. Obviamente, solo con la ayuda de la Madre Divina Kundalini puede uno avanzar en cualquiera de los dos vías, sea en la vía húmeda o sea en la vía seca. Los alquimistas, hablando el lenguaje simbólico, alegórico, dicen que en la vía húmeda el trabajo se puede realizar en 18 meses. Pero resulta que afortunadamente somos alquimistas y conocemos el lenguaje de los alquimistas. Debido a eso, podemos afirmar en forma enfática que la Gioconda de Leonardo da Vinci es su propia Madre Divina Kundalini. ¿Y la pintó? Sí, señor, es la Dios. Así pues, si él no hubiera desarrollado el translúcido, ¿cómo podría haberla visto? Pero él había desarrollado el translúcido, aún más. Había subido por la escala de la inspiración y había llegado también a la tercera escala, que es la de la intuición. Imaginación, inspiración e intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Es necesario que todos ustedes pues vayan comprendiendo la necesidad de empezar por subir, aunque sea el primer escalón, el de la imaginación. Empezar siquiera por ahí. Porque si ustedes comienzan a dar el primer paso por la senda de la imaginación, más tarde dan el paso hacia la inspiración y mucho más tarde hacia la intuición. Pero no se queden embotellados en el intelecto nada más, porque el intelecto es tan solo un escalón muy inferior. Es necesario, porque es un peldaño muy bajo, que dar el otro paso y entrar en el camino, en el nivel de la imaginación. Y mucho más tarde se da el otro paso que lo lleva a uno al nivel de la inspiración. Y mucho más tarde da el otro paso que lo lleva al reino de la intuición. No quedarse embotellado en el intelecto. Ese es el error de muchos que fracasan en estos estudios. Porque se quedan enfrascados nada más que en el intelecto. Y el intelecto jamás puede llevarlos a la iluminación. ¿Cuándo? ¿Creen ustedes acaso que el intelecto puede llevar a alguien a la iluminación? Aquellos pseudoesoteristas o pseudocultistas que han quedado embotellados en el intelecto, llegan a viejos sin haber hecho nada, completamente fracasados en estos estudios. Así pues, no nos quedemos en el intelecto. No, empecemos de una vez por dar el paso hacia el reino de la imaginación. Conforme ustedes vayan entendiendo esto prácticamente, pues irán avanzando más y más y más. Hay algunas prácticas que son atrevidas, yo no se los digo a ustedes. Voy a darles una atrevida, a ver si ustedes también se vuelven atrevidos y la hacen. A ver. La que les voy a dar es la siguiente: colocar un espejo grande frente de ustedes. Al lado derecho se enciende una vela, o una veladora, para ser más claro, una veladora, pero en forma tal que la llama no se refleje en el cristal. Magnetizar el espejo fuertemente. Enseguida, concentrarse en el corazón. Sí, en el corazón. Profundamente. Pronunciando los mantras Om, Hum,
para abrir el chakra del corazón. Y rogarle a la Madre Divina Kundalini que lo abra. Imaginarse, y ese es un trabajo fuerte de imaginación, que en el corazón hay una caverna profunda, una caverna en llamas, una caverna donde existe mucho fuego. Imaginarse que ahí tiene que aparecer la Divina Madre en figura de serpiente, pedirle a ella que aparezca, además pedirle que aparezca, pero pronunciando los mantras Om, Hum. Cerrar los ojos en meditación profunda, poner un poquito de sueño, un poquito, y ese poquito combinarlo con la meditación. Y si así entre sueños, entre dormido, entre despiertos, logra ver a la serpiente ahí, entonces ya vista, pedirle a la serpiente que en el espejo nos muestre la imagen de nuestra pasada reencarnación, de nuestra pasada retorno, nuestra pasada existencia, para ser más claro. Dicho esto, concentrarse en ese espejo, mirando fijamente, sin pestañear, hasta que el espejo, como espejo, desaparezca. Si logramos que desaparezca sin pestañear, entonces aparecerá otra figura en su reemplazo. La figura de nuestra persona, de nuestra personalidad en la pasada existencia. Se necesita más valor. Claro. Si seguimos suplicando a la Madre Divina, le rogamos que nos haga ver esa pasada existencia, tal como sucedió. Si la concentración es buena, podremos llegar a ver realmente la pasada existencia, tal como sucedió. Ese es otro modo maravilloso para llegar a conocer la existencia anterior y las existencias anteriores. Con ese procedimiento no solamente se puede repasar la vida anterior, sino que se pueden repasar todas las vidas anteriores. Eso es práctico. Pero si uno quedara embotellado nada más que en el intelecto, pues no consigue nada, porque el intelecto no sirve para eso. El intelecto es útil, sí, muy útil, todos lo necesitamos, pero dentro de su órbita. Un planeta también tiene existencia y es útil dentro de su órbita. El átomo dentro de su órbita, está correcto. Pero si un planeta saliera de su órbita, provocaría una catástrofe. Sería inútil. Así también una facultad cualquiera fuera de órbita es inútil. El intelecto es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita no sirve. Pero el error de nosotros es creer que sí sirve y que con el intelecto tenemos que llegar a ver los misterios de la vida y de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es falso. No quiero decirle que destruyamos el intelecto, no, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que lo dejemos dentro de su órbita y que subamos de verdad por los caminos de la imaginación, de la inspiración y de la intuición. Que necesitamos de otras facultades, que solamente así podremos llegar a estar iluminados. El intelecto no puede llevarnos a la iluminación. Lo más que puede hacer es sembrar en nosotros el ansia, el anhelo de llegar a saber algo, de comprobar, de verificar lo que hemos estudiado, pero de ahí no pasa. Querer forzar algo que pase de ahí, pues es absurdo, no pasa de ahí. Tan absurdo como querer sacar un planeta de su órbita.
Cualquier facultad es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita es inútil. Dejemos al intelecto en su órbita, que apelemos a la imaginación, vamos a desarrollarla. Y cuando ya la hayamos desarrollado, entonces subiremos por las escalas de la inspiración y de la intuición. Reflexionen en todo esto, mis queridos hermanos, reflexionen. Incuestionablemente que con paciencia se puede llegar muy lejos, de verdad, muy lejos en estos estudios. Pero hay que trabajar, porque si todo lo volvemos teoría, entonces nos quedamos en puras teorías. Perdón, la pregunta, para magnetizar el espejo. Para magnetizar el espejo se necesita la concentración, tenerla sencillamente magnetizar. Bastaría extender la mano sobre el cristal y comenzar mejor dicho, luchar porque nuestro fluido magnético impregna el espejo. Con solo querer hacer eso, el espejo queda impregnado por ese fluido magnético. Ahora bien, los chakras, los mantras Om, Hum, son para abrir el chakra del corazón. ¿Y las vidas pasadas dónde están? En el corazón. Si abrimos ese chakra, es obvio que podemos tener acceso a nuestras existencias anteriores. Así pues ven ustedes esta práctica que estoy dándole, este Tíbet de los Himalayas. Yo no les niego que en la Amor de California exista un ejercicio semejante. Bien saben los que han recibido la primera iniciación de Amor, que se ponen un par de velas ante un espejo, que se invoca el guardián del umbral y que al fin pues aparece la figura del guardián del umbral. Bien conocen las palabras que se dicen, etcétera, etcétera, etcétera. No, este ejercicio es diferente. Podrá parecerse en algo diferente. El ejercicio ese, o la práctica esa que da en Amor, no es sino una desviación de la práctica tibetana. Yo se las estoy enseñando a ustedes como la enseñan en el Tíbet, los tibetanos. Y no se usan dos velas, sino una veladora nada más, del lado derecho, pero en forma tal que la llama no se refleje sobre el espejo, que lo alumbre, pero que no se refleje. Se necesita un poquito de más calor. Yo no le digo que no. Eso de ver que se desaparece el espejo, ya al fin aparece otra persona ahí en lugar del espejo. Si no se tienen los nervios bien templados, pues viene un colapso, se da el changazo. No, se necesita tener valor, coraje. Solo así es posible llegar uno a recordar sus vidas anteriores. Bueno, ya les he explicado todas estas cosas y ahora pues me gustaría que ustedes preguntaran. A ver, habla ya. Relacionado con las prácticas, ¿debe de ser en la noche o en el día o la hora? ¿En qué hora? Pues las prácticas estas es mejor realizarlas en la noche. Es mucho mejor. Es más aconsejable. A ver, hermana, pregunta. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Bueno, pues mejor serían las 12 de la noche, pues. Por ahí alguien daba un ejercicio para ver al diablo. Decían que había que encender una vela o pues, una veladora frente al espejo a las 12 de la noche, por ahí, ¿no? Que entonces venía a pasar el diablo por ahí. Bueno, pobre diablo, que me he puesto tantas cosas. Total, sí, la medianoche es muy favorable para los asuntos espirituales.
Sí, se puede uno sentar cómodamente ante el Está espejo. separada en una escuela. Ah. Está separada nada más que está entrando la vela. Sí, la veladora puede estar al lado derecho, pero de forma tal que no se refleje la llama sobre el Y cristal. sin luz eléctrica. No, hay que apagar la luz. Ok, más de 2 horas. Aunque se sientan las cosas feas por ahí. A ver, Maestro, respecto al ejercicio del vaso, cuando se concentra en el vaso y durante los próximos 10 o 30 minutos, ¿debe ser con los ojos cerrados o con la vista puesta en el centro del vaso? con la vista puesta en el centro del vaso. Tampoco los ojos desmesuradamente abiertos, como los ojos de un sapo. Absolutamente. Sí, así entre los ojos, entre los párpados entrecerrados. No totalmente cerrados, ligeramente. Pero sí que se alcance a ver el agua. ¿Sí, hermano? ¿Una pregunta? Maestro, perdón, me escapó de memoria apuntar. ¿Qué debe llevar el mercurio? El vaso. El vaso sí se echa entre el agua algunas gotas de azufre o mercurio, que es lo mismo, y se pone un espejito en el fondo del recipiente, en el fondo del agua. Cuando no tenga eso, da mismos resultados con pura agua. Sí da resultado, pero mientras mejor esté el clariteleidoscopio, como se le llama, pues tanto mejor. Sí, hermano. Maestro, tengo entendido que su seudónimo Samael y su verdadero nombre es otro. ¿Es de acuerdo a las ejercicios que ha hecho usted a encontrar su verdadera personalidad? Pues voy a decirle la verdad. Resulta que Samael no es un seudónimo que digamos. Hay la creencia de todos que es un Samael. No es tal. Realmente yo soy Samael. Ustedes habrán oído, leído en Cábala que se habla de Samael, que se le pinta como el regente del planeta Marte, un ángel, o sea, quieren llamarlo. Bueno, la cruda realidad de los hechos es que yo soy Samael. Y lo digo con toda la franqueza que soy. Y si me tocar ahí al paredón del fusilamiento por decir que soy, diría con mucho gusto, pero tengo el valor de decirlo. De manera que no me he puesto ningún seudónimo. ¿Por qué se dice que Ángel y al mismo tiempo diablo? ¿Qué significa eso? Pues sencillamente que en la meseta central del Asia, cuando comenzó la raza aria a existir sobre la faz de la tierra, entonces cometí el error del conde Zanoni. Yo tenía un cuerpo inmortal, un cuerpo lemur, es decir, de lemuria. Yo vi hundirse la Lemuria a través de 10.000 años entre el océano Pacífico. Conocí la Atlántida y viví en ella, con el mismo cuerpo lemur. Vi hundirse a la Atlántida y acompañé al Manuba y Basmata en su éxodo. Entonces huimos de la Atlántida con el pueblo selecto rumbo a la meseta central del Asia. Yo conservaba el mismo cuerpo. Desafortunadamente, repito, cometí un error en el antiguo continente de Archat, o en Asia, en los Himalayas. Allí habían distintos reinos y yo vivía en uno de esos reinos, junto con todos aquellos que habían logrado salvarse de la catástrofe atlántica. Se me había prohibido tomar esposas, porque a los hijos de Dios les estaba prohibido tener mujeres, pues ya no la necesitaban. Pero yo no obedecí. Yo la corazonada, y ahí está, fallé por ese lado. Entonces tomé esposa
Como resultado, y Madre Divina Kundalini me llamó a una caverna profunda. Me mostró la suerte que me aguardaría. Mi lluvia, aire, lodo, enfermedades, miseria. Me vi como judío errante por todos los pueblos de la tierra. Le pedí perdón, le prometí que ya dejaría a aquella mujer. Aunque la amaba, la dejaría con mucho gusto. Para ser fiel. Mas no valió. Ya le metí una pata. Y después de meterle un modo. Como dicen, después del ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Conclusión, ya caído, pues me quitaron aquel cuerpo espléndido de la Lemuria, inmortal. Y quedé sometido a la rueda de nacimientos y de muertes, como cualquier hijo de vecino. Como cualquiera. Por eso, mi real ser interior es ciertamente la mónada regente del planeta Marte. En cuanto a mí, soy su bodhisattva, pero como me había convertido en bodhisattva, caído en un verdadero, habían resucitado todos los yoes en mí, pues me había convertido en un verdadero diablo. Andaba muy mal de capa caída. Pues en esta existencia comprendí la necesidad de eliminar todos los agregados psíquicos y de realizar la gran obra y de volver al Padre. De manera que estoy hablándoles a ustedes por el corazón en la mano. Soy Samael. Aún peor es el nombre mío como Bodhisattva. Y Samael es el nombre de chispa, de mi mónada. Estoy consciente del amanecer de la vida. Yo asistí a la aurora. Estoy aquí con la humanidad desde que rayaba la aurora, desde que el corazón del sistema solar comenzó a palpitar después de la noche profunda del gran Prahlaya. Vine aquí porque aquí me mandó mi Dios interior profundo, Padre que esté en secreto, con el propósito de servir a la humanidad. Y creo que estoy sirviendo, estoy trabajando por la humanidad. Permanecí unos cuantos siglos caído, ¿cómo no? Pero gracias a Dios ya me levanté del lodo de la tierra y estoy dedicado a hacer la gran obra del Padre. Así pues, yo digo lo que he experimentado. Estoy metido entre este cuerpo para ayudar a la humanidad. Pero en nombre de la verdad les digo, soy el arcángel Samael. Si la gente no cree, no importa. Si se ríen, tampoco me importa. Yo cumplo con decir lo que soy, cuando se pregunta. Sin importarme si creen, si no creen, si se ríen, si dudan. Allá ellos. A mí lo único que me toca es decir lo que soy cuando se me interroga. Y enseñar la doctrina a la que he venido. La que he venido dada por orden del Padre. De mi Padre que está en su vida. ¿Eso es todo? Adelante. ¿Cuánto tiempo nos falta, estoy hablando en años convencionales, para el próximo gran cambio? La próxima catástrofe está bastante grave. ¿Qué es lo que han dicho las Sagradas Escrituras? Que el día ni la hora nadie la sabe, ni aun el Hijo, ni los ángeles del cielo, sino el Padre. Solo el Padre la sabe. Mas sí sé decir una cosa, que el Evangelio de Mateo no se equivoca. Mateo según la ciencia. Ahora claro, cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, vienes por donde quiera rumores y hay de guerra. En fin, pintan toda la cosa que está sucediendo ahora, es porque
la hora se acerca. De manera que entonces, ya Jerusalén está rodeada de ejércitos, hambres y pestilencias por lo que quiera, terremotos de toda especie, es pescar. Entonces los tiempos del fin han llegado. Considero que antes de poco es la catástrofe. Ahora, Voy a insistir, ¿hay alguna relación entre nuestro periodo de vida y el plan de probable realización con objeto de lograr la iniciación, cuando menos? pues sí, precisamente un día de esos tantos, platicaba con mi madre divina Kundalini, y me decía ella, ya todo está perdido. El mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el cielo. Y de Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones de la tierra, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Entonces yo algo asombrado le dije, bueno, entonces, madre mía, estamos metidos ante un callejón sin salida. ¿Quieres hacer un negocio conmigo? Fueron las palabras de ella. Sí, sí quiero hacerlo. Bueno, tú abres el callejón sin salida y yo los mato. Ya está hablando en ese lenguaje, en ese idioma la madre de Dios. De manera que ya no hay remedio. Pero hay otra cosa más. Estamos abriendo el callejón sin salida. Mientras tanto, la madre cósmica pues, se elimina, están los terremotos, están las catástrofes, está todo hablando. Por último, vendrá la gran catástrofe. Estamos abriendo el callejón sin salida. Ustedes lo aprovechan, pues bienvenidos, en buena hora. Si no lo aprovechan, allá ustedes. Yo cumplo con abrirlo. ¿Con qué lo estamos abriendo? Pues con la enseñanza. ¿Y qué fue lo que hizo el Manu Vaipasvata en su tiempo, en su época? ¿Qué hizo el Manu Vaipasvata? Hizo lo que está haciendo en este momento. Él hizo también un ejército, que fue el ejército de la faz amarilla o faz resplandeciente, como decían en aquella época, para diferenciarlo del ejército de la faz tenebrosa. Gentes de buena voluntad vinieron a la enseñanza. Gentes de buena voluntad se dedicaron a destruir el ego, se dedicaron al trabajo sobre sí mismos. Y a la hora de la hora, cuando la gran catástrofe se acercaba, el Manu Vaipasvata sacó a su gente. Como les dije, yo fui testigo de eso. Entonces, con su gente, salimos. Por donde quiera encontramos paso, huimos, y al fin fuimos a dar hasta la meseta central de la CIA. Eso se hizo cuando despertaron los señores de la faz tenebrosa y vieron lo que estaba sucediendo, los terremotos y el agua que estaba invadiendo por todas partes. Fueron a buscar sus aviones, pues nomás no los encontraron. ¿Por qué? Porque nuestra gente los había ya destruido. De lo contrario, nos hubieran seguido con sus aviones. Sin embargo, intentaron, a pesar de todo eso, perseguirlos. Hasta mataron a algunos de los nuestros, pero perecieron entre las aguas. Eso se está haciendo. Se está haciendo un pueblo. Y si hoy todos no creen, en aquella época tampoco creyeron. Y si hoy se ríen, en aquella época también se rieron. Y si hoy dicen que estamos pasando de maracas, en aquella época también dijeron lo mismo. ¿Y qué? Es lo mismo, es la ley de recurrencia. Pero al fin vendrá la catástrofe. Ya el Columbus se acerca. Dicen que pertenece al sistema solar de Neptuno. Yo digo que pertenece a ese sistema. Es un mundo como 6 veces más grande que Júpiter. Pasará por un ángulo
de nuestro sistema solar pasará demasiado cerca a la Tierra y obviamente pues producirá una revolución en los ejes de la misma. Entonces lo que era Ecuador viene a convertirse en polos, lo que era polos viene a transformarse en Ecuador. Pero el solo acercamiento del Cólogos es más que definitivo, porque jalará el fuego del interior de la Tierra y aparecerán volcanes por donde quiera. Se intensificarán los terremotos. Y recuerden ustedes lo que dice la doctrina secreta de Anáhuac, que los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. Y nosotros somos los hijos del quinto sol. Y si el Cólogos ya viene, si está a la vista de los telescopios, ¿qué podemos deducir por simple sentido común? Que la catástrofe está a las puertas, ¿verdad? Ahora les voy a contar a ustedes algo extraordinario. Después de haber, cuando yo reconquisté mi presente existencia, digo reconquisté, ya les conté que David, que estaba yo de Bolsán para caer, que tuve que luchar mucho para volver a levantarme. Reconquisté, claro, el grado de adepto calificado. Obviamente fui recibido en el mundo causal, porque el mundo causal es el templo de la gran logia blanca. Y era el niño que tenía que recibirse. Dentro del templo, los adeptos hicieron desfiles completamente militarizados. Todos me saludaron con este saludo. Saludos nuestros. Los movimientos dentro del templo fueron completamente militares. Desfilaron de mi significante persona que nadaba únicamente para darme un bienvenido, para recibir, como lo hacen con cualquier adepto que sea recibido en esa región. La transmisión se hizo toda telepática. No vi una sola sonrisa en todos los adeptos. Allí habían adeptos chinos, alemanes, ingleses, franceses, de todas partes del mundo. Adeptos que están trabajando en la gran obra de paz. Pero más no había una sola sonrisa en ninguno. Había en ellos todos una seriedad tremenda. Telepáticamente se me hizo toda la transmisión, sin parar. Se me dijo del gran acontecimiento que va a haber y que está ya a las puertas. De los millones de seres humanos que van a perecer por el fuego y el agua y los terremotos. De las guerras y sobre que vendrán antes. De las hambres que nos aguardan, de las epidemias, de la terrible desolación. Total, en ellos no había nada de alegría, ni sonrisa, no había tiempo para sonreír, sino una severidad terrible. Se me hizo entender la gran responsabilidad que pesa sobre mis hombros. ¿Cuál es la de guiar el ejército de salvación mundial? Así lo entendí. La transmisión fue telepática. También se me dijo que nave que no andara sería cortada. Es decir, si un grupo gnóstico de pronto se diera por entregarse a la negligencia, por no hacer difusión de la enseñanza, por flojear en una palabra, ese grupo sería cortado.
ya no le entraría por la fuerza cívica a ese grupo, la fuerza de arriba de los mundos superiores. Fracasaría ese grupo. Así es la cosa, porque la hora es muy grave. Se trata de hacer un ejército. Y antes de que venga la tremenda catástrofe, el ejército tiene que ser sacado secretamente y llevado a un lugar. Yo sé cuál es el lugar, pero si lo digo, perjudicaría la obra del Padre. En ese lugar no va a pasar nada. Serán llevados los hermanos de ese ejército, pero los hermanos que de verdad demuestren estar trabajando sobre sí mismos. Serán llevados a ese lugar. En su hora, en su día, en su momento, se les habrá llegado el aviso, hermano, ha llegado. Y nos reuniremos para ir a ese lugar, desde donde contemplaremos el duelo del fuego y del agua durante siglos. Y de padres, de hijos, todos iremos contemplando ese espantoso duelo. Después de 2 siglos. Entonces, cuando ya del fondo de los mares salgan nuevas tierras, en esas nuevas tierras irá a vivir ese pueblo selecto. Se convertirá en el núcleo de la futura sexta raza raíz. Obviamente, en ese intervalo, la tierra estará envuelta en fuego y vapor de agua. Durante ese intervalo habrá que acabar de disolver el ego, porque en la nueva edad, en la edad de oro, no se le dará cuerpo físico a nadie que tenga ego. Está prohibido darle cuerpo físico a quien tenga ego, porque uno solo que tuviera cuerpo físico teniendo ego, ese solo acabaría de hecho con la edad de oro, corrompería a todos nosotros, nos dañaría. Esa es la cruda realidad. En la verdad de oro no habrá fronteras. Será una tierra transformada, una tierra regenerada. Esto que estoy diciéndoles a ustedes está simbolizado por el toro alado. Ese toro con alas, símbolo de una tierra regenerada. Es también el símbolo del Evangelio de Lucas. El Evangelio según San Lucas es el Evangelio según la luz. Es el Evangelio solar. El Evangelio para la futura edad de oro. La edad de oro no está dentro de unos tantos millones de años. No, está a las puertas. Es ahora en Acuario. Ya estamos en Acuario. Nostradamus dice que es en bajo Acuario que viene la edad de oro. Y Nostradamus no se equivocó jamás. Además, los hechos son hechos. El cosmos está a la vista de los telescopios. Entonces, ¿qué más queremos? Así pues que el objetivo de estos estudios es precisamente ese, preparar un grupo de gentes que sirvan de núcleo para la futura sexta raza raíz. Eso es lo fundamental. Si ustedes cooperan con el sol, si trabajan sobre sí mismos, podrán formar parte de ese núcleo. Y maravilloso que lleguen a ustedes a formar parte de tal núcleo. ¿Por qué se llama a esa tierra futura la edad de oro? Voy a decirles que así como tenemos el año terrestre con sus 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, así también tenemos el gran año sideral. Nuestro sistema solar tiene que moverse en todo el cinturón zodiacal, dar la vuelta a todo el cinturón zodiacal. Y cuando regresa al punto original de partida, ha terminado el año sideral. El año sideral también tiene 4 estaciones. Primavera, la edad de oro. Verano, la edad de plata. Otoño,
la edad de cobre, invierno, la edad de hierro. Ya el Sol con su sistema solar regresó otra vez a la era de Acuario. Fue de Acuario desde donde el Sol inició su marcha alrededor del zodiaco. Pero ya regresó a Acuario. Entonces, es ahora en Acuario la catástrofe. Durante el viaje mismo los ejes de la Tierra se van revolucionando, se van retrogradando. Hoy en día ya no coincide el polo magnético con el polo geográfico. Si salimos en un avión rumbo al polo norte, al llegar exactamente al polo, quedará la aguja como no. Pero si luego bajamos verticalmente, para sorpresa nuestra, encontraremos con que allí no está el polo. ¿Por qué? Que ya no coincide el polo geográfico con el polo magnético. Los polos se han desviado. Es la realidad de los hechos. Con la llegada del Córdoba se acaba de precipitar la revolución y viene la catástrofe. Está a las puertas la catástrofe, pero la gente oyendo no oye y viendo no ve. Hace muchísimos años, cuando yo era muy joven, me revelaron en los mundos superiores esto que aquí estoy diciéndole. Entonces supe que me tocaba cumplir esta misión y me veía así ante ustedes, ante los grupos, diciéndoles esto que estoy diciendo ahora. Y veía con mi facultad clarividente y también a Erfolum, y me veía a través del tiempo cómo más tarde me tocaría hablar de las gentes, decirles esto. Pues veía que muchos me creían y muchos otros me ponían atención pero no me creían, dudaban de mí, se reían. Me veía también en las calles a las gentes y no me creían. Pero al fin llegó la catástrofe y acabó con todos. De manera que lo que estoy diciéndoles a ustedes se cumplirá. Así se lo decía yo a los atlantes, se reían. Y el día que se vieron metidos en la borda, como lo dicen por ahí, la catástrofe, quisieron servirnos para ver si se salvaban. Ya estaban en el mundo. Nos fuimos antes de que se despertara. Yo soy un pueblito que se llama San Tierra del Mar y ahí hay unas cuevas que se llaman Cuevas de Altamira. Allí hay pinturas de Zatlán, pero pinturas maravillosas, varias cosas. Así que bueno, es de Santander. Formidable, extraordinario, Yo lo conozco, extraordinario. es maravillosa pintura. Así es. Los atlantes llegaron a un grado de civilización todavía mayor que el que existe actualmente. Ahora están muy orgullosos los gringos y los rusos de los puentes que tiran al luna. ¿Cuántas marometas para poder bajar el avión? Parecen verdaderos cirqueros del espacio. Los cohetes atlantes, yo mismo conocí los cohetes de la Atlántida. Yo mismo llegaba a un restaurante, entonces se llamaba Caravansí. Desde ahí a través de los ventanales veía ya pues el campo donde arrancaban esos cohetes. Y esos atlantes que eran más altos que los años. Qué algarabía lo que hacían cuando le disparaban los cohetes que salían para la luna. Hay sepulturas en esas cuevas de Altamira de los Atlantes. Están las cavernas, ya para una persona. Bueno, todo eso prueba lo que yo estoy diciendo. Y repito, y le agradecemos su informe, magnífico. Y salían esos cohetes para la luna. Y no solamente iban cohetes a la luna, cohetes atómicos, no necesitaban ser movidos por combustible líquido, son atómicos y otros movidos por energía solar y tripulados, salían rumbo a la Luna, rumbo a Mercurio, rumbo a Venus, a Marte, etc. Tuvieron una civilización superior
automóviles mejores, podían navegar o podían volar movidos por energía nuclear, un grado de alumbrado atómico, es decir, llegaron a un altísimo grado de civilización. ¿Y en qué quedó todo esto? Hoy los aliens se sienten los únicos, no ha habido más que ellos son la mamá de los pollos, la mamá de las... Total que están enamorados, pobres. La cruda realidad de los hechos es que nada quedó de la cara. Maestro, los que no nos salvemos o los que no se salven, tendrán que seguir evolucionando. Entonces, si no van a estar en la Tierra, ¿a dónde van a ir? ¿O a dónde vamos a ir? Bueno, esto del dogma de la evolución no sirve en estos casos, ¿sabes? La cruda realidad de los hechos es que si uno no disuelve el ego, pues no le queda más remedio que se lo disuelvan. Y se lo disuelven allá abajo, precisamente en los mundos infiernos. No vayan ustedes a creer esto de la evolución es lo único, ¿no? Si bien es cierto que por encima de la zona tridimensional de Euclides están las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, por debajo de la zona tridimensional de Euclides están también las infradimensiones naturales, los 9 círculos dantescos dentro del interior de la Tierra no son mejor dicho, no son fantasía. Dante afirmó algo muy serio: existen esos 9 círculos, son 9 infradimensiones, bien dentro de las entrañas de la Tierra, dentro de las infradimensiones naturales, involucionan aquellos que ya perdieron toda oportunidad. No evolucionan, involucionan.